¿Qué tal? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta segunda parte de nuestro segundo módulo en torno a la introducción a los modelos de intervención tanatológica. Ya hemos estado analizando modelos clave como el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que ha sido un pilar fundamental. En esta ocasión vamos a revisar otros tres modelos, comenzando con el de William Worden, que también ha sido una estructura que ha ayudado a tanatólogos a poder desarrollar su proceso de intervención en torno a este tipo de situaciones complejas. ¿Sale? Em, el objetivo de revisar el modelo de William Worden, pues es justamente que es proporcionarles un enfoque práctico y activo para la intervención en procesos de duelo. ¿Sale? Ya hemos revisado modelos fuertes y este también otorga gran ventaja al momento de entenderlo, ¿sí? Bajo este modelo nosotros podemos analizar cómo se estructura la comprensión del duelo y cómo se desarrolla una estrategia, cómo se aplica un acompañamiento de tipo tanatológico. ¿Sale? Aquí en la diapositiva les pongo este texto que seguramente lo podrán encontrar en librerías, un texto muy bueno que se llama El tratamiento del duelo. Esta me parece que es la última edición. Esta portada que trae es de Editorial Paidós, entonces es la última que van a encontrar. Aunque, pues bueno, también pueden encontrar por ahí en las librerías de segunda mano, pues otras versiones, quizá un poco más antiguas, pero la base es la misma, ¿sale? A veces también apoya el comprar en este tipo de lugares, ¿no? Entonces también puede ser una opción, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar a desarrollar el tema. ¿Quién fue William Warden? William Warden, pues fue un reconocido psicólogo y fue experto, al igual que Elizabeth Kubler-Ross, en el estudio del duelo, en torno al suicidio también y las pérdidas emocionales. Su enfoque basado en las tareas del duelo ofrece una perspectiva distinta a los modelos de las etapas, ¿no? Como en el caso de Elizabeth Kubler-Ross, pues conceptualiza este duelo como un proceso activo en el que la persona en duelo tiene una serie de tareas que completar para poder adaptarse a la pérdida, ¿sí? Van a encontrar ciertas similitudes y ciertos parámetros muy similares a los de Elizabeth Kubler-Ross, pero William Worden no los contempla como etapas, sino más bien como tareas específicas que el individuo tiene que cumplir, ¿sí? Algo muy similar a lo que en algunos otros textos, como Sleiku, plantea en torno a las crisis, ¿no? Debemos de tener ciertas características para evitar que una crisis se vuelva compleja. La pérdida es inevitable, todos vamos a sufrir pérdidas, ¿sí? Solo que nosotros necesitamos recursos y cumplir con ciertas tareas para evitar que esa pérdida, esa muerte, ¿sí? Pues se patologice y pues se desencadene pues todavía mayores complicaciones, ¿sale? El modelo de tareas del duelo se originó pues a partir de la observación, al igual que distintos modelos en la psicología y en la psicoterapia, se originó a partir de la observación de muchas personas en duelo, ¿sale? Y se observó que muchas personas después de la pérdida no lo experimentan de una forma lineal ni necesariamente en etapas predecibles, ¿sí? Al contrario, Worden propone un modelo más dinámico en el que se plantea que las personas en duelo pueden tomar un rol activo en su proceso de adaptación a la pérdida, ¿sale? Y este enfoque, esa mirada, permite que las personas avancen a su propio ritmo y es lo que hace que este modelo sea una herramienta pues todavía más flexible y más adaptable. Aquí les coloco algunos puntos clave en torno al modelo de William Worden. En primer momento, y al igual que tomamos con el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, habrá que contemplar que este modelo facilita la adaptación a la pérdida. No es prevenir la pérdida, sería una metodología incorrecta, ¿vale? Sino más bien procuramos que el individuo se adapte a la pérdida mediante el cumplimiento de ciertas tareas, de tareas específicas.
¿Vale? También el punto está en ofrecer un marco práctico y estructurado al tanatólogo, ¿sí? Para que así pueda guiar a la persona en duelo en su proceso de sanación, ¿vale? De igual forma, el modelo permite motivar una participación activa de la persona de su propio proceso de duelo. Y justamente eso es lo que le permite tener una sensación de control y de autonomía, ¿vale? Ahora, vamos a desarrollar las etapas o las tareas que hay que contemplar en cada una de las etapas del duelo, según William Ward. La primera tarea, según este autor, nos dice, hay que aceptar la realidad de la pérdida. Es la primera tarea en torno al trabajo del duelo. Y ustedes podrán dar cuenta y mientras vamos avanzando en las tareas, podrán percibir que no necesariamente el modelo de William Warden con el modelo de Elizabeth Kubler-Ross tienen que estar en conflicto, ¿sí? Es decir, pueden complementarse perfectamente, entender que en algún momento la persona va a estar por esa etapa de negación, ¿sí? Y complementándolo con las tareas de William Warden, justamente la tarea en esa etapa es aceptar esa pérdida y las estrategias, las dinámicas estarán enfocadas justamente a integrar esa pérdida, a aceptar que pasó, ¿sí? Esta tarea implica reconocer la realidad de la pérdida, aceptando que la persona fallecida o aquello que se perdió ya no están físicamente presente, ¿vale? Durante esta etapa, muchas personas pueden experimentar pues, momentos de incredulidad, de negación y que suelen manifestarse mediante pensamientos como esto no puede estar pasando o siento que puede volver en cualquier momento, ¿vale? O tengo que estar en casa todo el tiempo para ver si no regresa, en algunos casos específicos, como ya hemos visto, la desaparición forzada, ¿no? Entonces, y que incluso puede plantearse hasta elementos metafísicos y hasta elementos místicos, ¿no? En donde, pues, dependiendo del tipo de creencias que tenga el consultante, pues puede estar ahí inmerso en un tipo de ideologías que puede estar manteniendo el planteamiento de la no aceptación, ¿sale? La aceptación de la realidad permite a la persona en esta etapa empezar a hacer frente a la pérdida de una manera consciente, ¿sí? Lo cual es fundamental para evitar un duelo complicado. Entonces hay que buscar la aceptación, hay que buscar aterrizar al consultante a la realidad en ese momento, ¿sale? Aquí el tanatólogo puede ayudar mediante la validación de sentimientos de negación, y a través de diálogos que faciliten la expresión de recuerdos y la aceptación de la realidad, por ejemplo. Se pueden utilizar algunos ejercicios simbólicos, algunas cartas de despedida, ¿sale? La arteterapia en lo general pues puede ayudar también para la expresividad emocional y aceptar la pérdida, ¿no? Bueno, a ver, tengo una pregunta. ¿Se puede aceptar la pérdida hablando de pérdida de una persona antes de que la persona haya fallecido? Sí, por supuesto, ¿no? Se puede preparar el camino para el momento en que suceda la pérdida, pues sea mucho más suave el impacto. El dolor va a estar presente y eso es uno de los pilares de todo esto, ¿no? De la muerte anticipada, que el dolor se va a presentar, el dolor es inevitable. ¿Sí? Lo que va a permitir que esta situación no se vuelva compleja, no se patologice, es el recurso que tenemos para afrontar el dolor. Cuando la persona sufre una pérdida inesperada, el consultante no tiene el recurso en ese momento activo, ¿sale? Quizás sí lo tenga ahí, pero no está activo, no está activado. Entonces, por eso es que se vuelve complejo el proceso. Entonces, cuando ya se sabe de una pérdida anticipada, cuando ya se sabe que la persona está enferma y que va a morir en pocos meses, lo que se trabaja en ese momento es en activar esos recursos, en desarrollar igual ciertas estrategias que permitan una valorización de la persona, una integración, una sanación, si tuvieron conflictos ahí, del pasado, ¿sale? Los perdones si es que son necesarios, para que así cuando la persona sufra la pérdida, le duela, ¿sí? Y tratar de no tocar el dolor sería una metodología incorrecta, ¿eh? Tanto en el consultante como en el terapeuta. Hay que tocar ese dolor.
¿sí? Pero ya están activos recursos y ya se han sanado muchos elementos de esa relación en particular, lo que permite que no se vuelva complejo ese duelo. ¿Sale? Entonces sí, por supuesto, se puede aceptar una pérdida que va a pasar, ¿no? En el duelo anticipado, ¿sale? La pérdida anticipada. Bueno. Bueno, regresamos aquí al modelo, ¿no? La aceptación entonces de esta realidad hace que el consultante, pues justamente aterrice hacia una conciencia, ¿sale? De lo que va a suceder, de lo que sucedió, y así es más fácil integrar ciertos elementos derivados de la pérdida, ¿no? La intervención en este momento, pues está basada en la validación de sentimientos, ¿vale? Principalmente los sentimientos de negación. Y se puede establecer ciertos diálogos que faciliten la expresión de recuerdos, la aceptación de la realidad, por ejemplo, justamente hablando del duelo anticipado, ¿no? Aceptar que la persona va a morir pronto, ¿vale? Y que pues es inevitable, ¿vale? Y desarrollar justamente esa conciencia de lo que va a suceder, ¿no? ¿Vale? Bueno, la tarea 2 en este planteamiento de William Worden es procesar el dolor de la pérdida, ¿sale? En esta tarea se requiere confrontar y trabajar las emociones que surgen tras esa pérdida, ¿sale? Tales como pues la tristeza, el enojo, la culpa y la soledad, elementos que ya justamente Elizabeth Kubler-Ross desarrolló en su momento, ¿sale? Y en esta fase puede ser un poco complicado porque las emociones pueden ser intensas y ser abrumadoras, están a flor de piel, entonces trabajar en esta etapa es complejo, ¿sí? Pero no es difícil. ¿Por qué? Porque la base está en, primero, aceptar las emociones, permitir las emociones y validar esas emociones, ¿sale? Procesar el dolor es esencial para evitar que estas emociones queden reprimidas o no resueltas, lo que podría desencadenar, pues justamente un duelo complicado o otro tipo de problemas a largo plazo, llámese un trauma psicológico, ¿no? En este momento, el tanatólogo, el psicólogo, el terapeuta puede proporcionar un espacio seguro para que la persona en esta etapa exprese sus emociones y así pueda ofrecer un apoyo incondicional sin juzgar ni minimizar el dolor. Recordemos que hay que evitar a toda costa minimizar el dolor que el consultante está sintiendo. Se pueden utilizar herramientas tales como, por ejemplo, el arte, la escritura, el movimiento, ¿sale? En todos los sentidos, lo cual este tipo de expresiones permiten explayar el dolor de una forma constructiva bajo la guía justamente del terapeuta, ¿vale? Aquí también la psicoeducación cumple un papel importante, ¿sí? Y resulta bastante útil, pues así el consultante permite entender que el dolor es una parte neutral, ¿sí? Natural e incluso necesaria, ¿sale? Para todo proceso, para su propio proceso de sanación. ¿Vale? Entonces, esos son los pilares de este procedimiento. Ujú. Bueno, vamos con la tarea 3. Ahora, la tarea 3 es adaptarse a un entorno en el que la persona fallecida está ausente. La adaptación es indispensable, ¿sale? Entonces tenemos que en primer momento tenemos que buscar la aceptación del consultante ante la pérdida. Después, procesar toda emoción derivado de esa pérdida y por último, adaptarse a un entorno en el que la persona ya no va a estar. ¿Sale? Ahorita veremos la tarea 4. En esta etapa, en esta tarea, en la adaptación, por así decirlo, pues implica desarrollar nuevas habilidades, desencadenar nuevas pautas de interacción, es decir, nuevos roles, nuevas formas de relacionarse con el entorno ante la ausencia de una persona fallecida. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona, la mujer adulta mayor que perdió a su esposo y que estaba acostumbrado a salir de viaje con él, ¿sí? Todos los fines de año, por ejemplo,
hay que buscar que el consultante se adapte a esa pérdida, es decir, ya no va a poder desarrollar pues un acompañamiento en esos viajes con su esposo, obviamente, porque ya no está presente, pero se puede resignificar ese planteamiento. Y en alguna ocasión, ya trabajando con una persona en este caso particular, estábamos hablando de cómo es que la persona pues hacía este viaje todos los años con su esposo, ¿no? Y decía, ¿no? Yo ya no lo puedo hacer, no puedo hacerlo porque ya no está y siento mucho dolor cuando yo salgo y siento que lo estoy traicionando, ¿no? Y entonces trabajando, tocando el dolor, resignificando la pérdida, la estrategia de adaptación fue que la consultante lograra poder seguir con sus viajes, contemplando que el seguir haciéndolos era una forma de tributo a su esposo, una forma de enaltecer su recuerdo, una forma de poder evocar los buenos momentos que había pasado con él. ¿Sí? Y al principio dejamos ciertas tareas de aproximación en las cuales visitaba ciertos lugares donde se le habían pasado muy bien con él. Y poco a poco fuimos desencadenando pues nuevos lugares para poder desarrollar no una fijación a los recuerdos o a los eventos pasados, sino que así eso permita desencadenar nuevas pautas, nuevas interacciones, ¿sí? Y al final de cuentas, pues en eso consiste pues toda la vida, ¿no? En desarrollar, en tener nuevas experiencias, más que quedarnos fijados en algunas, es desarrollar nuevas, ¿sale? Es base del funcionamiento psíquico, del funcionamiento mental. Entonces, fuimos adaptando, reestructuramos la sensación que tenía del viaje, reestructuramos la idea que tenía del viaje como una traición y lo traspasamos hacia una forma de enaltecer el recuerdo, de evocar el recuerdo, ¿sale? Ocupamos un anclaje que fueron los lugares donde tenía recuerdos muy agradables y poco a poco fuimos desprendiendo hasta desarrollar nuevas ideas de nuevas experiencias, ¿vale? Entonces, a eso me refiero, o a eso se refería William Warden cuando refiere la adaptación al medio, ¿sale? Ante un lugar en el que ya no va a estar presente la persona, ¿sale? Y William Warden plantea tres tipos de adaptaciones, ¿no? Tenemos la adaptación externa, la adaptación interna y la adaptación espiritual. La adaptación externa es aprender a vivir sin la persona o sin aquello que se ha perdido, como en el caso, por ejemplo, de un rol o función que el fallecido desempeñaba. No, pues es que él me cuidaba. No, pues es que él era el que revisaba el jardín, ¿no? Cosas tan básicas como eso, ¿no? Que tienen gran relevancia en la estructura psíquica del consultante. No, pues es que él era el que cuidaba el jardín y ya no está, y el jardín está todo deshecho ahorita, porque yo no lo puedo hacer porque me viene el recuerdo. ¿Sí? Entonces, hay ciertas funciones que el difunto desempeñaba y que ante su ausencia, pues, se quedan vacías esas asignaciones de papeles, esos roles, ¿sale? Entonces, hay que adaptar o readaptar los roles que la persona fallecida, pues, generó, ¿sí? O dejó en blanco, ¿vale? Bueno, también de igual forma, pues tenemos justamente la adaptación interna, pues que implica pues, justamente cambiar la forma en que la persona pues se ve a sí misma y también redefinir la identidad sin el ser querido, ¿no? Es decir, muchas veces en esta interacción con la otra persona, los límites a veces están un poco em, transbordados y es normal justamente en relaciones de pareja en donde pues se genera una simbiosis, donde las dinámicas entre los dos hacen que muchos tomen elementos del otro, ¿no? Entonces llega a haber ciertas confusiones y ciertas confusiones que a veces pueden llegar a confundirse con situaciones delirantes incluso, ¿no? En donde el otro se empieza a percibir, empieza a tomar conductas en torno a lo que hacía el otro de una forma consciente o inconsciente. Seguramente han visto casos, ¿no? En donde la persona empieza a tomar atribuciones que le correspondían al otro, ¿sí? Pero atribuciones de una forma, por no llamar enfermizas, pero un poco desadaptadas. Entonces, y se debe justamente a una pérdida de las fronteras, a una pérdida del límite con el contacto, ¿sí? Entonces, en el proceso del duelo habrá que volver a reconfigurar
o a confirmar más bien la propia identidad del consultante, para que así pues no pierda sus barreras y no llegue pues justamente a trascender lo adaptable para llegar a lo patológico, ¿sale? Incluyendo parámetros pues esquizoides, ¿no? Entonces, pues es una tarea fundamental de todo esto, ¿no? Dentro de las adaptaciones, pues es verificar el tipo de parámetros psíquicos que tiene el consultante para ver si están sólidos y pues procurarlo si es que no es así, ¿vale? Y por último, la adaptación espiritual pues involucra enfrentar cuestiones existenciales que la pérdida puede despertar, ¿no? Como el significado de la vida, el significado de la muerte, el significado pues, del universo, ¿no? Las creencias personales, los valores, sobre todo si estamos hablando de muertes, pues, desastrosas, de muertes victimizantes, homicidios, este, negligencia médica y todo ello, pues quizá el consultante pues, sí, pueda tener un cierto recelo hacia muchos elementos de la vida, de lo cósmico, ¿no? Allá habrá que aterrizar justamente hacia las ideas que se tienen en torno a la vida después de la muerte y pues a la vida en general, la filosofía de vida en general, ¿no? Entonces hay que procurar esta adaptación después de la pérdida hacia parámetros saludables, hacia parámetros funcionales. Hay que evitar en esas tres adaptaciones, hay que evitar el uso de lo bueno y de lo malo, porque pues recordemos que son parámetros muy ambivalentes, muy ambiguos. Entonces, lo que uno considera bien o mal en otros parámetros, en otras realidades, pues no necesariamente tiene que ser así. Entonces, más bien habrá que contemplar lo funcional y lo no funcional, o incluso lo disfuncional. No, pues es que estoy viendo a mi esposo que está regando las plantas, ¿no? Todas las mañanas, lo escucho, ¿no? Y habrá que preguntar, a ver, cuéntame, ¿y eso te causa algún conflicto? Sí, pues me da miedo, ¿no? Entonces, si hay hay un parámetro ahí disfuncional. ¿Por qué? Porque quizá no puede salir de la casa por el temor de encontrarse un fantasma, ¿no? Entonces, y parámetros de eso podemos encontrar en los consultantes. Entonces, hay que volver, hay que readaptar. De igual forma, si el consultante dice por el contrario, no, pues es que cuando llego percibo el aroma de su perfume, ¿no? Y entonces empezamos a indagar, preguntamos, ¿y eso le afecta? ¿Eso te causa conflicto? No, pues al contrario, me da la sensación de que sigue conmigo, ¿no? Pero pues sé que está muerto, ¿no? Pero me ayuda, ¿no? A continuar avanzando. Si tenemos ese tipo de discursos, estamos viendo que el parámetro es funcional y yo pondría mis dudas en si tener que quitarlo o no, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora, a ver, tengo un comentario, dice, y clásico, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Él necesitaba un ángel, anda, exactamente, ¿no? Ese tipo de parámetros ideológicos en torno a ciertas religiones, ¿no? Que yo no las veo disfuncionales, ¿no? Siempre y cuando estén dentro de los márgenes adaptativos. Si ya sale del estándar de lo adaptativo, de lo funcional, entonces habría que reestructurar. Quizá no eliminar por completo, pero sí reestructurar, ¿no? ¿Vale? Porque pues adaptarse al entorno pues permite a la persona en duelo reconstruir su vida de una manera pues más funcional, lo cual pues es clave para lograr la superación de la pérdida, ¿sí? Y aquí en esta tarea el tanatólogo puede guiar a la persona en el desarrollo de nuevas habilidades y en la redefinición de roles y por supuesto también de su propia identidad. Puede apoyar a la creación de nuevas rutinas, a la integración o actividades sociales. Puede ser importante que en esta etapa, pues el consultante pueda volver a redefinirse en lo general, ¿no? Y también en elementos específicos, ¿no? También es útil poder fomentar la introspección para que así la persona pues explore cualquier cambio en sus propios valores o en sus creencias espirituales y si esos cambios resultan incómodos o no resultan deseables, ¿no? Puede ser que la persona después de la pérdida de su esposa pues empiece con conductas delincuenciales, ¿no? Y bueno, eso no resultaría adaptable, por supuesto. Entonces hay que permitir que se genere esta sensación de introspección o esta habilidad más bien de introspección
para que el propio consultante empiece a explorar, a ver cuándo sí, cuándo no, qué soy yo, qué no soy yo, ¿sale? Y poder así redefinir sus parámetros de existencia, ¿sale? Y bueno, por último, la cuarta tarea, ¿sale? Encontrar una conexión duradera con la persona fallecida mientras empieza una nueva vida, ¿no? La técnica que revisamos la sesión pasada, ayer, pues estaba justamente encaminada a esta tarea, ¿no? Encontrar una conexión con esa persona, en la técnica de ayer, con un objeto en particular que identificara a la pérdida, ¿sale? Para que siguiera avanzando, ¿sale? En esta etapa pues lo importante es construir una nueva relación simbólica con el ser querido que ya falleció, ¿sale? Lo cual pues permite mantener el recuerdo sin que interfiera en la capacidad de la persona para vivir de una manera plena, ¿sí? Hay personas que evitan seguir avanzando, seguir teniendo parejas, ¿sale? Justamente por esa reminiscencia de la persona fallecida. Entonces, lo que hay que hacer es desprender la entidad que está ahí, que se toma como física en la mente del consultante y ocupar mejor esa energía psíquica hacia símbolos, ¿vale? La configuración simbólica en el ser humano eh, pues ha ayudado a desarrollar nuevas formas de resolución de conflicto psíquico, ¿sale? Llámese un trauma psíquico, llámese un duelo, ¿sí? Lo simbólico ha sido nuestro primer lenguaje como especie, ¿sí? Cuando estábamos ahí pintando en las cavernas y dibujábamos al mamut, cuando decíamos que queríamos cazar, pues ahí se planteaba toda una estructura profunda en una pequeña estructura de superficie que le llamamos posteriormente dibujo, ¿sí? O pintura rupestre. Entonces, después de ese, o a lo largo de esa secuencia de imágenes, pues se fue desarrollando un pensamiento simbólico, base de nuestra estructura psíquica, ¿vale? Entonces, lo simbólico ayuda a poder procesar los eventos que están allá afuera en el exterior, ¿sale? Y así poder desencadenar pues justamente pues una mayor capacidad de disfrute de la existencia, ¿sale? Y esto pues también lo podemos o se puede manifestar a partir de ciertas actividades que honren la memoria del fallecido, ¿no? Como algunos rituales de recuerdo o la creación de algún legado simbólico, por ejemplo. Estos rituales de recuerdo, ya lo iremos viendo más adelante, desarrollaremos algunas técnicas, pero los rituales de recuerdo justamente plantean una forma de poder depositar la energía psíquica del individuo fallecido hacia elementos en particular o bien hacia recuerdos en particular. ¿Sale? De igual forma, los legados simbólicos, pues tienen que ver más que nada pues con todo lo que dejó en todas las personas con las que convivió, ¿vale? Y dar una sensación de que en cada una de ellas, pues hay algo que le recuerda, ¿no? Y poder estimular la satisfacción de su ausencia a través de la presencia de ese individuo fallecido en las demás personas, por ejemplo, principalmente los hijos, los demás familiares, los amigos con los que convivía, ¿sale? Es un legado simbólico que está presente en todas las personas con las que convivió el individuo fallecido, ¿sale? Aquí, el encontrar una conexión, encontrar esta conexión con estos elementos simbólicos permite a la persona mantener pues la memoria de su ser querido de una manera saludable, ¿sí? Porque antes está desordenado, ¿sale? Está la persona atrapada en el pasado de esos recuerdos, ¿sale? Y desarrollar ese tipo de actividades facilita la apertura hacia nuevas experiencias, hacia nuevas relaciones y justamente eso permite que se complemente y complete el proceso de sanación, ¿sale? Aquí la tarea del tanatólogo, pues, es fomentar el desarrollo, pues, de rituales simbólicos que permitan honrar la memoria de este ser querido. Puede sugerir algunas estrategias de escritura, por ejemplo, un diario de recuerdos, son muy buenos.
realizar algunas ceremonias en ciertos aniversarios, y que es justamente el planteamiento que la cultura nos ha dado, ¿no? Estos cabos de año, estos aniversarios luctuosos y todas esas ceremonias fúnebres, pues justamente permiten, ¿no? Desencadenar ciertas formas de desviación psíquica, ¿no? Del conflicto hacia una resignificación, ¿sale? Igual forma también podemos encontrar algunas formas significativas de recordar al fallecido, ¿no? Como el ejemplo que les comentaba de los viajes, ¿no? Para que así se dé en la mente del consultante una sensación de que su legado, de que su presencia está presente en la memoria de una forma simbólica, pero también de una forma positiva, que no cree conflictos en los consultantes. ¿Sale? Bueno, ahora, la aplicación de este modelo tiene ciertos planteamientos, ¿sale? Primero, la flexibilidad. Lo mismo que pasa en el modelo de Elizabeth Kubler-Ross en torno a la flexibilidad del- de- de las características de las tareas, también hay que contemplarlo en el modelo de William Warden, ¿sale? Y aunque el modelo de Warden presenta pues tareas muy claras, muy específicas, pues es importante que contemplemos que el duelo no es un proceso lineal, ¿sale? Y que todas las personas van a manifestar la pérdida de una forma completamente distintas, ¿sale? Algunas personas pueden abordar las tareas de una forma diferente, ¿sale? O pueden regresar a una tarea anterior si es que surge una necesidad emocional, ¿sale? El tanatólogo entonces debe adaptar su intervención de acuerdo a las propias características, a las necesidades y por supuesto al ritmo de cada consultante. ¿Sale? De igual forma, este modelo implica un rol activo, ¿sí? El modelo de tareas fomenta que el doliente participe activamente en su proceso de duelo, lo cual pues resulta funcional, resulta positivo, ya que esto ayuda al esclarecimiento de justamente de todos sus sentimientos, de sus emociones, y eso evita que se estanque la persona en el pasado o en alguna tarea en específico, ¿sale? La intervención tanatológica debe enfocarse en empoderar a la persona en duelo y motivarla a realizar ciertas acciones que le permitan avanzar en su proceso de sanación y que sea un proceso activo en el que él mismo o ella misma está identificando sus emociones, las está validando, está comprendiendo su sintomatología y la está normalizando, se está educando en torno a lo que está pasando dentro de ella, se está reestructurando en torno a los roles que hay allá afuera, ante la ausencia de esta persona, ¿sale? Y todo ese tipo de actividades están encaminadas a que el consultante ejerza o sienta, sí, sienta y ejerza un control sobre su propio duelo, sobre su sentir, sobre su trauma, por así decirlo, sobre sus afecciones emocionales. ¿Sale? Y aquí les pongo algunas herramientas específicas para cada tarea en particular. Recordemos que la tarea uno, que es aceptar la pérdida, tenemos algunas técnicas de confrontación de la realidad, tenemos unas cartas de despedida, conversación sobre recuerdos significativos, ¿sale? En la tarea 2, que es procesar el dolor, sentir el dolor, ahí podemos tener algunos ejercicios de expresión emocional, ya hemos mencionado muchas veces, pero lo vuelvo a replicar, la arteterapia, la escritura expresiva, las técnicas corporales que hablábamos en la sesión pasada, ¿sale? En la tarea 3, que es adaptarse al entorno, pues habríamos de trabajar la redefinición de roles, el entrenamiento en nuevas habilidades y fomento de actividades que promueven la identidad individual, ¿sale? Y en la tarea 4, que es esta conexión simbólica, pues podemos desarrollar rituales de recuerdo, trabajar sobre los legados simbólicos y pues algunas actividades conmemorativas, ¿no? Entonces, a lo largo del desarrollo, del análisis de este modelo, hemos visto cómo William Warden ofrece una perspectiva muy práctica y sobre todo muy empoderadora para el proceso del duelo. Y esto permite a la persona enfrentar una pérdida de una forma muy activa y constructiva, porque está asociando elementos del pasado con los elementos del futuro, está trabajando la perspectiva futuro implícitamente. ¿Sí? En este modelo
pues comprender y trabajar cada tarea ayuda a integrar la pérdida de una forma saludable y ofrece al tanatólogo una guía muy flexible para poder acompañar al doliente en cada paso del proceso. Sí, al finalizar el cumplimiento de estas tareas, el consultante, el doliente, puede retomar su vida con una nueva perspectiva y con una aceptación más profunda de la pérdida. Es decir, ya integró la pérdida, ya integró el duelo, que es el objetivo de todo proceso tanatológico. ¿Sale? Entonces, ese ha sido este modelo de William Worden. Realmente yo les recomiendo para profundizar en el tema aterrizar al texto, ¿vale? Para que así esté mucho más entendible. Si, realmente William Worden, el texto más completo que desarrolló fue este que les comenté al principio, a diferencia de Elizabeth Kubler-Ross, que tiene un montón de textos, ¿no? Y aunque el base es sobre la muerte y los moribundos, ¿no? Ya de ahí se desprendieron otras ideas basadas en ese texto original, pero en el caso de William Worden, el texto concreto es el que les presenté al inicio. ¿Sale? Ok, vamos a comenzar con este modelo dual de afrontamiento del duelo de Strobe y de Schutt, ¿sale? Que también es otra forma de conceptualizar todo este trabajo en torno a las pérdidas, ¿sale? Bueno, ¿quiénes fueron estas personas? ¿Sale? Margaret Stroff, ¿no? Se pronuncia, y Henk Schutt fueron, o me parece, no sé si están vivos todavía, tengo mis dudas, ¿no? Son o fueron psicólogos, investigadores, ¿no? Que desarrollaron este modelo de afrontamiento, modelo dual de afrontamiento, ¿sale? Allá por la década de 1990, ¿no? 1993, por ahí. Y el modelo pues representa un cambio pues significativo, por así decirlo, en el estudio del duelo al observar el proceso de adaptación a la pérdida como una oscilación entre dos tipos de actividades orientadas a la pérdida y las orientadas a la restauración, ¿sí? Em, el modelo, justamente, el modelo dual surgió a partir de la observación, ¿no? De que el duelo no se experimenta de una forma lineal y que las personas suelen alternar entre el enfrentamiento a la pérdida y la adaptación a la nueva vida, ¿vale? El modelo plantea una comprensión, pues llamarlo dinámica, ¿no? Y que reconoce que es normal que las personas en duelo oscilen, ¿sí? Entre enfocarse en la pérdida y en las propias necesidades de readaptación, ¿sale? El modelo refleja una naturaleza fluctuante del duelo, ¿sale? Y esto permite que se validen una vez más las emociones y las reacciones derivadas del duelo. Normaliza también la oscilación entre recordar y llorar la pérdida y avanzar hacia las demandas de la vida cotidiana. ¿Vale? Entonces él menciona los autores que el individuo oscila y es algo completamente normal, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y esto pues facilita una intervención pues más individualizada, más flexible y permite que el profesional, que el terapeuta oriente a la persona hacia un equilibrio entre ambos estilos, entre ambos enfoques, ¿sale? Vamos a analizar los componentes a detalle de todo esto, ¿no? Primero, la orientación a la pérdida, ¿sale? La orientación a la pérdida abarca aquellas actividades, pensamientos y emociones que están directamente relacionadas con el fallecimiento del individuo, ¿sale? Aquí en esta orientación, la persona en duelo se enfoca en reconocer y procesar la ausencia, experimentando y expresando emociones como la tristeza, como el enojo, como la culpa, como esta sensación de añoranza, ¿sale? Y las características base de todo esto es que permite a la persona en la etapa del duelo procesar los sentimientos dolorosos de la pérdida. También en este momento se incluye la reflexión de la persona fallecida, su vida y el significado de la relación que tuvo
con el consultante. Pueden presentarse los rituales de duelo, en las visitas al lugar del entierro o los recuerdos frecuentes, ¿no? Los recuerdos de los viajes, los recuerdos familiares, ¿no? Algunos ejemplos de orientación a la pérdida podría ser el llorar, ¿no? El llorar y recordar experiencias compartidas con el fallecido, ¿sale? El consultante está enfocado en la pérdida. Recuerden, esa es la base de esta orientación, que el consultante esté enfocado en esa pérdida, ¿sale? Es común que la persona hable de la persona que ha fallecido y lo que representaba, ¿sale? Es normal que pueda sentir tristeza, rabia, culpa y buscarlas justamente, y buscar expresarlas, ¿sale? La tarea justamente es que el consultante las logre expresar en un ambiente seguro, en un ambiente controlado. ¿Sale? Ok. Tenemos la orientación a la restauración. Aquí la orientación hacia la restauración implica ciertas actividades, pensamientos enfocados en la adaptación a la nueva vida sin el ser querido. ¿Sale? Entonces, el consultante, recordemos, en este modelo de Strobe, plantea que el individuo está oscilando entre dos parámetros. ¿Sí? Primero, entre la pérdida, entre sentir todo ese dolor, ese pesar, y la orientación hacia la restauración, el seguir adelante, el avanzar, ¿sale? El avanzar incluye enfrentar los cambios de una forma práctica, ¿sí? Y justamente involucra también asumir ciertos roles, reajustar la rutina y crear nuevas pautas de interacción con las demás personas, ¿sale? Porque recordemos, tal como dijo William Worden, o describió William Worden, el individuo deja roles vacíos, ¿sale? Roles que el individuo desempeñaba allá afuera. Entonces, es muy común que en el desarrollo del sistema, que en el funcionamiento del sistema, se pasen esos roles hacia el consultante, ¿sí? Hablando específicamente, por ejemplo, de familias que perdieron un padre, por ejemplo, ¿no? En la propia dinámica sistémica hace que la esposa empiece a tomar ciertos roles, ciertas atribuciones, y toda la familia se empieza a configurar bajo ese tipo de funcionamiento, ¿vale? Entonces, el adaptarlos o más bien darle orden a ese nuevo funcionamiento, a esos nuevos roles, es indispensable, ¿sale? Ahora, el que la persona esté dentro de esta orientación a la restauración tiene ciertas características. Por ejemplo, permite que la persona después de esa pérdida continúe con su vida y se adapte a la ausencia. Implica también que tome decisiones prácticas y que vuelva a reconfigurar la identidad, ¿sale? Y incluye también actividades orientadas al autocuidado y a la integración hacia nuevos proyectos de vida. ¿Sale? Algunos ejemplos podemos contemplar, este, quizá reorganizar las responsabilidades que antes ejercía la persona fallecida, ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, atribuciones económicas, también involucra participar en actividades sociales y restablecer las rutinas, y no necesariamente aquellas que hacían con la persona fallecida, sino nuevas actividades, ¿sale? Nuevas rutinas, porque si se hace en torno a lo que se hacía antes, podríamos incluso plantear que eso sería una orientación hacia la pérdida, ¿sí? La orientación hacia la restauración involucra continuar avanzando, por darle una forma romántica de esta orientación, ¿no? Seguir progresando, aprendiendo, creciendo, ¿sale? Es redefinir la identidad y el rol personal de la familia o, o la comunidad incluso, ¿no? En este planteamiento macrosocial, ¿no? La propia comunidad se va reconfigurando. Pongamos un ejemplo, ¿no? Yo conocí a un doctor que pues, era la persona de confianza, que todo el mundo se enfermaba y iban con el doctor, ¿no? Falleció el doctor y la comunidad se desestructuró y la comunidad decía, bueno, ¿ahora con quién vamos a curarnos, ¿no? Entonces se desarrolló un nuevo funcionamiento, obviamente no en una intervención psicológica, sino más bien en un reacomodo social que se da por su propia mano, en esta mano invisible que comentaba Adam Smith, ¿no? Se vuelve a reconfigurar la sociedad
y desencadenan nuevas pautas de rol, ¿sale? Entonces, la reconfiguración no necesariamente tiene que aterrizar únicamente al nivel familiar, sino trasciende ese tipo de barreras en algunos casos, ¿sale? Y por último, la oscilación entre orientación a la pérdida y la restauración. ¿Sí? Es decir, la persona está en esa etapa, en ese umbral de estar entre la orientación de la pérdida o en orientación hacia la restauración, ¿no? El concepto central del modelo dual es la oscilación entre las dos orientaciones, porque la orientación permite a la persona en duelo moverse de una forma natural entre el enfrentamiento de la pérdida y el ajuste a la nueva vida. ¿Sale? La idea es que en lugar de enfocarse excesivamente en una o en otra orientación, la persona fluctúe entre ambas y así se da permiso para conectar con el dolor cuando lo necesita y también para avanzar cuando sea necesario. El mismo sistema configura las pautas para seguir avanzando, para darle la sensación al consultante de que tiene que seguir progresando, ¿sale? En torno a la función que tiene la etapa o la orientación en torno a la oscilación, es que la oscilación cumple un rol adaptativo, ¿sí? La oscilación permite que la persona se regule, ¿sale? Se regule en torno a la exposición que tiene al dolor y a su vez también adaptarse, adaptarse sin sentirse abrumada por una noción de que tiene que hacer esto o tiene que tener ciertas características o que tiene que mejorar o que tiene que progresar. El dar la pauta de que es posible oscilar naturaliza todas las emociones ambivalentes que el consultante pueda llegar a tener. Y esto, pues podemos plantear algunos beneficios, ¿no? Como que es que ayuda a que la persona se quede atrapada, ¿no? En este dolor de la pérdida. O bien que avance tan rápido que el dolor quede reprimido, como en algunos casos, ¿no? Que muchas personas después de una pérdida que siguen avanzando y avanzan y se concentran, pero no tocaron el dolor, ¿sí? Y años más adelante el dolor se toca, ya cuando la actividad disminuye, ya cuando se establece contacto con los recuerdos, ya en las últimas etapas de la vida, ¿m? Aparece ese dolor, se toca y es cuando vienen los problemas más complejos, ¿no? Se agudiza ese duelo no resuelto, ¿sale? De igual forma, la oscilación permite respetar pues, los tiempos propios del consultante, ¿sí? Porque pues, se promueve un proceso pues, más saludable y, por decirlo así, quizá de una forma quizá inapropiada, menos traumática, ¿no? Que en algunos planteamientos de la sociedad puede llegar a presentarse, ¿no? Ok. Ahora, la aplicación del modelo dual tiene ciertas características, al igual que hemos desarrollado el modelo de William Worden, el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, ¿vale? También el modelo de estos autores implica ciertas características. Primero, hay que validar la oscilación, ¿vale? Uno de los roles principales del profesional en tanatología es ayudar a la persona a comprender que es normal oscilar entre orientarse hacia la pérdida y orientarse hacia la restauración. A menudo las personas en duelo sienten que deben superar el duelo rápidamente o si no, pues no van a poder avanzar o se van a quedar estancados o van a traicionar la memoria del ser querido, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces sienten esa presión de estar avanzando. Y es algo muy similar a lo que justamente se contempla en las recaídas, ¿no? Quienes han estado con nosotros en programas de adicciones, hemos hablado de las recaídas y las recaídas hay que contemplarlas como una oportunidad para seguir avanzando, no como una disminución del progreso, no como un retroceso, sino más bien como una oportunidad para entendernos todavía más. Una recaída es eso. Lo mismo pasa en este proceso de oscilación entre la pérdida y la restauración. Entender que orientarnos hacia la pérdida pues no involucra algo malo, algo disfuncional, sino más bien son momentos normales que el consultante debe tocar para poder volver a oscilar hacia la restauración, ¿sale? Y aquí
podemos hablar de algunas estrategias de intervención, como por ejemplo, la pauta está en validar y normalizar esta oscilación, ¿no? Explicamos y coeducamos que es un proceso saludable y que hasta cierto punto es necesario. Y esto pues va a permitir que el consultante reduzca la autocrítica que él o ella misma se coloca. Y por supuesto algo muy importante que puede aparecer y que es muy común, que es el miedo al cambio. ¿Sale? Ok. Ahora, las herramientas para la orientación a la pérdida. Durante los momentos en que la persona se orienta a la pérdida, es importante que tenga un espacio seguro para expresar todas sus emociones y recordar sin ningún tapujo, sin ningún conflicto, sin culpa al ser querido. ¿Sabe? Pongamos que la persona ya se había separado de la persona que falleció, era su esposo, cuando falleció era su ex esposo, falleció y entonces en ese inter de ya estar casado y estar juntada con otra persona, pues no se ha permitido llorar por el temor de que la otra persona diga o sienta algo que pues le da temor que toque, ¿no? Que lo quería todavía o cualquier cosa, ¿no? Que llega a pasar, ¿no? Son casos reales lo que les estoy presentando. Entonces, justamente ese espacio debería estar libre. Y por eso es que yo generalmente, cuando estoy trabajando con parejas, lo que hago, y hablando de duelos, de pérdidas, separo a los consultantes o hago sesiones individuales para que así puedan expresar libremente ese dolor ante esa pérdida, ¿sale? De la persona que si bien ya no estaban juntos, pero que establecieron un vínculo, que desarrollaron experiencias tan disfrutables que pues por algo fueron pareja, ¿sale? Entonces, habrá de contemplar que en sesión de pareja nosotros sabremos, y justamente quienes han tomado programas de psicoterapia de pareja con nosotros, lo hemos tocado, como es que cuando hay duelos, separamos a las parejas para que se puedan expresar libremente, ¿sale? Si es que la pareja lo así lo decide, porque también podemos preguntar a la persona si quisiera que su pareja actual se quede presente. Y si sí, hay que advertirle a la pareja actual que quizá vaya a escuchar cosas que tal vez no le van a agradar del todo. Entonces, hay que preguntarle a la pareja actual, de igual forma, si desea quedarse ahí o mejor salirse, ¿vale? Pero así no generar conflictos. Recuerde, la base de todo proceso en salud es evitar desarrollar más conflictos de los que hay, ¿vale? El planteamiento es mejorar más que generar conflicto, ¿vale? Y ya algunos ejemplos de intervención, las herramientas son prácticamente las estrategias de intervención, ¿sale? Entre ellas tenemos los rituales de despedida, tenemos los apoyos emocionales, tenemos los trabajos con los símbolos, ¿sale? Para que así podamos, pues, desestructurar esta fijación hacia alguna orientación en particular y permitir que el consultante oscile y así ir retomando, ¿no? Tampoco es, quizá hay una sensación de que podamos dar o incentivar un desorden en la mente del consultante. No, no es decirle, oye, mañana te vas a sentir mal, oye, mañana siéntete bien. No es eso, no es trabajar de esa forma, sino más bien es validar ese planteamiento en el consultante de que está oscilando entre esos dos parámetros, normalizarlos y evocar este diálogo con el consultante para poder expresarle que puede evocar sus emociones, sus experiencias libremente, sin el temor de ser juzgado. ¿Y por qué te estás sintiendo mal? Ya pasaron 4 años, ¿por qué te sigues sintiendo así? Que es algo muy común que les repiten sus personas allegadas. Entonces, no es incentivar el desorden en la emotividad del consultante, es validar, es normalizar esa oscilación, ¿sale? Y si hay desorden, eso sí hay que trabajarlo. ¿Qué sería un desorden en el proceso terapéutico? Que la persona no sepa qué sentir, que la persona no sepa qué es lo que está sintiendo. Ese es un desorden. No estamos procurando el desorden, estamos clarificando lo que está pasando en el consultante, que el consultante entienda sus procesos, sus mecanismos psíquicos y normalizar esa oscilación, ¿sale? Es normal que a veces te sientas es completamente esperanzado y es normal que a veces lo recuerdes y te sientas triste, ¿sí? Es normal, ¿sale? Perdón.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Es por que no favor. sé dónde se levanta la mano. Eh, con respecto a cuando están así desordenados, que no saben lo que sienten, ¿qué se sugiere hacer? Porque si ha llegado con consultantes que dices que no sé qué sentir, no sé qué siento, no sé por dónde estoy transitando. Por supuesto que, bueno, se naturaliza, se contiene, o sea, todo lo que está transitando, pero a veces en serio no saben qué están Ujú. sintiendo. Sí, sí, claro. Sí, la base de ese desorden, del trabajo con ese desorden, es la expresión emocional. Las técnicas deben estar basadas en la expresión, ¿sale? Y hay unas técnicas también cognitivo-conductuales que nos permiten hacer un autoanálisis, por ejemplo, unos autorregistros, ¿no? Los autorregistros en terapia cognitivo-conductual son muy buenos para clarificar la mente del consultante. Y a ver, te voy a dar un formato en la cual tú me vas a tú me vas a especificar cómo te sientes el día de hoy, qué está sucediendo en tu mente, ¿sale? Describes un poco ahí qué es lo que estás pensando, qué sentimiento te genera ese pensamiento, ¿sale? Y los autorregistros son diarios, ¿sale? Yo siento esto en este momento, el día lunes, el martes, hoy sentí esto, otro, es como un diario, ¿no? Un diario sistematizado, un autorregistro, ¿sí? Y muy breve. Y en ese diario automatizado y breve van describiendo pues cómo van percibiendo sus emociones y así les da la pauta para poder ir comprendiéndose. Eso es en la vida cotidiana, pero en consultorio las estrategias base están en la expresión emocional, ¿sale? Movimiento del cuerpo, dibujo, también el discurso, la expresión emocional. A ver, cuéntame cómo te estás sintiendo en este momento, exprésalo. Y si no lo logra expresar, a ver, dame un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa dentro de ti? O en qué parte del cuerpo te duele. Algunas técnicas ericksonianas, ¿no? O combinadas con planteamiento gestáltico, son buenas para poder manipular el dolor. A veces esta sensación de que es una emoción separada de uno mismo es lo que conflictúa, el no contacto. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es generar algunas metáforas quizá para poder integrar ese dolor al cuerpo y poder moldearlo, trabajar con el símbolo, es decir, sacar esa emoción y colocarlo en un símbolo, que fue la técnica que ocupamos ayer. Generamos un símbolo a través de ese sentimiento, a partir de ese sentimiento, ¿no? Y a partir de ese sentimiento generamos un objeto que le permita manipularlo, que le permita tocarlo. Entonces, la base del orden en torno al planteamiento emocional es la expresividad. ¿Sale? Y una vez ya que lo ha expresado, poco a poco lo va a ir clarificando. La pauta es darle nombre, ¿sí? Darle nombre para que así el consultante pueda identificar. También, a su vez, pueden ayudar algunos test muy breves. Por ejemplo, está un test hospitalario para la depresión, ¿no? Son 10 preguntitas muy sencillas que obviamente no van a catalogar al consultante, no le van a decir, oye, tienes depresión, no, sino más bien es dar un orden y decirle, ah, mira, pues estos síntomas que tú estás teniendo son muy comunes de una tristeza, ¿no? Y también algunos breves test pueden servir, ¿sale? La escala hospitalaria es muy buena para la depresión. El inventario también de Aaron Beck para depresión también puede ser muy bueno, ¿sale? Y en lo general hay un montón de test, un montonal de test, para muchas cosas, hasta para celotipia hay test de todo. Vayan a las páginas de las universidades, principalmente la UNAM, que la UNAM tiene varios test que ha desarrollado. Entonces, vayan a las revistas científicas y se van a dar cuenta cómo hay otros test también para casos particulares. Nos van a encontrar test para todo realmente. Entonces, pueden echar mano también de esos test para ayudarlos a clarificar a sus consultantes. ¿Vale? No sé si pude responder su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, gracias a usted. Va, perfecto. Bueno, la tercera parte, bueno, ya, las herramientas, ¿no? Las herramientas para la orientación hacia la restauración, ¿sale? Aquí el planteamiento, pues, es formar nuevas actividades, generar nuevas actividades, ¿sí? No sé, quizá, participar en actividades sociales. Algo que yo he notado mucho es la sublimación. La sublimación en los consultantes que han sufrido pérdidas es un apoyo bien importante.
y muy fuerte. ¿Qué es la sublimación? Por ejemplo, una vez se atendió a un consultante que había perdido a su hijito, bebé. Entonces, por una cuestión del corazón, entonces, terminando todo el proceso, el consultante decidió abrir ciertos grupos de apoyo para personas que habían perdido a hijos pequeños, ¿no? Es una sublimación, ¿sale? El consultante resignificó la pérdida y la sublimó en una forma de desviación psíquica, replanteó, por así decirlo, para quienes no estemos familiarizados con los conceptos psicoanalíticos, desvió la energía psíquica del dolor, por así decirlo, que le evocaba el recuerdo de su hijo, lo resignificó hacia un uso material por el cual desviar esa energía hacia algo funcional. Eso es una sublimación, ¿sale? Todos nosotros sublimamos algo, todos, ¿sí? Desde el profesional, ¿no? Desde el profesionista que sublima, por ejemplo, los rasgos obsesivos compulsivos, los sublima y se vuelve contador, hasta aquel que sublima tendencias homicidas y se vuelve médico, cirujano. ¿Sí? Entonces todos nosotros sublimamos algo en lo general, ¿sale? De igual la sexualidad es ampliamente sublimada. Las personas que no tienen relaciones sexuales y lo subliman, por ejemplo, en el ejercicio, en el trabajo, en la filantropía, en la religión, ¿no? Hay muchos ejemplos de sublimación y que son sublimaciones funcionales. La gente puede ser feliz sublimando cosas, ¿eh? No hay que contemplarlo como algo disfuncional o como algo negativo. Se vuelve negativo cuando, cuando el consultante dice, ay, quisiera ser así, pero no puedo porque tengo estas responsabilidades, ¿no? Ahí sí se vuelve un conflicto, ¿sí? Pero si el consultante es feliz con su filantropía, con sus actividades sociales y todo ello, y que está sublimando algo, lo que sea, no tendríamos por qué cambiarlo por un parámetro de que es un mecanismo de defensa psíquico. Al contrario, hay que validarlo como un recurso, ¿sabe? Ahora, también tenemos la redefinición de roles y la redefinición de metas también. Habremos de trabajar con el consultante en el establecimiento de nuevas metas y a esto es lo que le llamamos la perspectiva futuro. Bueno, en el modelo diccioniano le llamamos perspectiva futuro. Trabajamos esta perspectiva al futuro que tiene el consultante. Reorganizamos los roles, reconstruimos la identidad tras la pérdida que el consultante pueda llegar pues a verse desintegrado, ¿no? Hay consultantes que quedan desintegrado psíquicamente después de una pérdida, después de la muerte de un familiar cercano, ¿no? Y sobre todo si este familiar cercano ha cumplido ciertas funciones psíquicas, ¿no? O ha sido ideales o ha cumplido funciones idealizantes en torno al universo psíquico del consultante, ¿no? O en caso más específico, de las parejas sentimentales, ¿no? De igual forma, tendríamos que apoyar en la construcción pues, de una rutina de autocuidado, ¿no? Que incluya parámetros de psicoeducación en torno a autoestima, a bienestar emocional, a inteligencia emocional, a ejercicio. Hay muchas personas que se dejan después del fallecimiento de una persona e incrementan su peso. Entonces, el ejercicio físico también es parte de todo ese desarrollo. ¿Sale? ¿Ok? Y por último, la identificación de patrones de afrontamiento desequilibrados. Y aquí habrá que contemplar que es posible que algunas personas en duelo que se queden atrapadas en una orientación. Por ejemplo, que se enfoquen únicamente en la pérdida o que avanzan demasiado rápido hacia la restauración y sin procesar adecuadamente la pérdida. Y en estos casos, justamente el tanatólogo debe de ayudar a identificar ese desequilibrio y fomentar un ajuste mucho más saludable. ¿Sale? Aquí, ejemplo de intervención podría ser si una persona permanece demasiado tiempo en una orientación, el tanatólogo puede inducir ciertas actividades o preguntas reflexivas para ayudar a balancear el proceso, ¿no? Por ejemplo, la persona que está ensimismada en avanzar, en crecer después de la pérdida y hacer ciertas preguntas. Oye, ¿y cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes de que ya no puedas convivir diariamente con tu esposo, ¿no? Con tu esposa? Y entonces ahí establecemos el contacto, ¿vale? Establecemos el contacto con la pérdida, que como nos dice el planteamiento de estos autores, es fundamental, ¿vale? Para poder desencadenar, pues, un contacto. Y bueno, no solamente esos autores lo han planteado, la Gestalt también lo dice.
hay que contactar, ¿sale? Porque si no, aterrizamos a elementos sustitutos y eso tampoco es funcional, ¿sale? Porque así no cerramos los círculos de la Gestalt, ¿sale? Entonces, pues hay que procurar un equilibrio en esa oscilación, ¿sale? Y bueno, pues este modelo dual oscilatorio, ¿no? Entre la parte del progreso y la parte del enfoque en la pérdida de estos autores, Strebe y Schut, ¿no? Pues es una herramienta metodológica para poder dar orden a su propia intervención, ¿sale? Y para poder entender las fases por las cuales el consultante está contemplando. Y al igual que en el modelo de Worden, no choca con ningún otro modelo. Si se dieron cuenta, no en ningún momento dice las etapas del duelo de Kubler-Ross están mal, ¿no? Sino al contrario, se pueden complementar para poder fortalecer el entendimiento en torno a los parámetros del consultante. Es importante entonces reconocer y aceptar esta oscilación entre la orientación de la pérdida y la orientación a la restauración. Y esto va a permitir que la persona en duelo pueda avanzar de una forma más saludable, más adaptativa, a la par que estamos validando sus emociones, la estamos normalizando, ¿sale? Y el tanatólogo en este proceso, en este planteamiento, puede acompañar al consultante para el desarrollo de un proceso pues más equilibrado, ¿sale? Le ayuda a enfrentar y asimilar la pérdida, a establecer el contacto si no lo ha hecho, pero sin perder la vista de la posibilidad de una vida plena y significativa, de nuevos planes, de nuevas metas, es decir, trabajamos la perspectiva a futuro. Recordemos que el duelo no es un proceso lineal, es un proceso oscilante y fluctuante. La oscilación permite al individuo afrontar el duelo y adaptarse de una forma flexible y saludable. Y el tanatólogo entonces tendrá que facilitar esa expresión del dolor, ¿sale? Y habrá que entenderla como una forma de adaptación a la vida sin el individuo que ha fallecido, ¿sale? Y eso promueve un equilibrio entre ambas orientaciones, ¿vale? Ok. Muy bien. Bueno, ya por último, vamos a desarrollar el modelo constructivista narrativo de duelo de Robert Neymeyer, ¿sale? Robert Neymeyer. Parece apellido portugués, ¿no? Pero realmente me parece que es estadounidense, ¿vale? Sí, es estadounidense. Vamos a revisar este modelo que también les va a dar bastante claridad y sobre todo le va a dar muchas ideas para el trabajo terapéutico. Seguramente ya conocen muchas técnicas, entonces con el análisis de este modelo seguramente van a integrar todo lo que hemos revisado a este trabajo en tanatología. ¿Sale? El trabajo de Robert Niemeyer, pues es justamente una pauta para comprender cómo las personas construyen un significado a sus vidas, ¿sale? Después de la pérdida de su ser querido. Se busca justamente que el consultante comience a reestructurar su pensamiento a partir de ciertas estrategias constructivistas. A partir del modelo constructivista, ya seguramente ya sabrán que es el modelo constructivista, que es esta forma por la cual la mente va procesando la información nueva. Es decir, ninguna mente es una tabula rasa, como nos decía John Locke en su tiempo, ¿no? Sino más bien tiene ahí un cúmulo de información que comienza siendo una información muy biológica, muy genética, pero a final de cuentas ahí está presente esa información y que conforme va avanzando el ser humano, poco a poco va integrando la nueva información sustentada en la información previa, ¿sale? La va reacomodando, la va complementando, ¿vale? Eso es lo que nos dice el modelo constructivista, ¿vale? Entonces, la pauta de todo esto es que el individuo va reestructurando la pérdida con las nuevas experiencias que va teniendo, ¿sale? Y entonces, Robert Niemeyer, justamente, pues desde el enfoque constructivista, nos plantea que el duelo es un proceso de reconstrucción de sentido en el cual la persona intenta integrar la pérdida en su vida y reconfigurar su identidad y la visión que tiene del mundo. ¿Sale?
El modelo constructivista narrativo de Niemeyer se basa en la idea de que el duelo no solo es una reacción emocional a la pérdida, sino que es también un proceso activo de reconfiguración de significado. No solamente es un planteamiento emocional, ¿sí? Sino es un proceso activo a nivel mental, a nivel racional, ¿sí? Y al perder a un ser querido, la persona experimenta una crisis de sentido, pues esta pérdida lo impacta tan profundamente en la narrativa de su vida y en sus creencias que desestructura, ¿sí? Pero esa desestructura permite la reestructuración conforme va complementando e integrando esa pérdida a su vida, ¿sale? El duelo entonces, pues es un proceso en el cual la persona va reconstruyendo su historia, busca darle sentido a la pérdida y encontrar así un equilibrio. Me gusta mucho este planteamiento porque complementa perfectamente lo que hemos revisado en modelos previos. Aquí hay un proceso activo, mental, eh, cons- construido constantemente, ¿vale? Y esto permite al individuo darle un significado nuevo a su pérdida y que es la base de todo proceso tanatológico, ¿sí? Y esto, a su vez, permite o facilita la construcción de una nueva narrativa y ayuda al individuo a integrar esa experiencia a su identidad, a su personalidad, lo integra como si fuera un recurso nuevo, ¿sale? Esa es la base de todo proceso psicoterapéutico, integrar la experiencia como un recurso, ¿vale? Y eso fomenta el crecimiento, por llamarlo de alguna forma, postraumático, ¿no? Al permitir que la persona encuentre nuevos propósitos y nuevas metas tras ese fallecimiento, tras esa pérdida, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son los componentes de este modelo? Primero, la construcción del significado. La construcción de significado es un proceso central en el duelo desde este modelo. ¿Sale? Tras una pérdida, la persona debe reorganizar la visión que tiene del mundo, redefinir sus expectativas y encontrar un sentido a una realidad que seguramente la ha cambiado. ¿Sí? Y sabemos que la ha cambiado porque la persona que falleció es una persona significativa. ¿Sí? Y esta reconstrucción de significado implica reflexionar sobre la relación con el ser querido fallecido, reflexionar sobre el impacto de la pérdida que tuvo y reflexionar sobre el valor de los recuerdos compartidos. ¿Sale? Aquí las preguntas clave está en qué significado tenía esta persona en mi vida. Y justamente son preguntas clave que habremos de evocárselas en los consultantes. Ahí anótenlas porque justamente son lo que habremos de indagar. ¿Cuál es el significado que tenía esta persona en la vida del consultante? ¿Sale? ¿Cómo ha cambiado mi visión del mundo tras esta pérdida? ¿Y qué sentido puedo darle a esta experiencia? Y seguramente el consultante que recién ha tenido la pérdida no está listo y siente chocante esta última pregunta. La siente chocante cuando tú le preguntas, ¿qué significado, qué sentido le puedes dar a esta pérdida? ¿No? La siente chocante, la siente hostigante. Y te responden con pautas como, ¿y qué de bueno le puede encontrar que se haya muerto mi esposa, mi esposo? ¿Sí? Y es que en ese momento el consultante o la consultante no está listo para responder esa pregunta, ¿sale? Pero pues es menester hacerla, ¿sale? En algún momento del procedimiento. Es menester hacerla para poder encontrar pues esa resignificación, ¿sale? Y en las últimas etapas del proceso, la consultante o el consultante podrá responder de una forma más neutral a esa pregunta, más equilibrada y podrá dar algunas respuestas como pues ahora me doy cuenta de que pues su recuerdo vive en mí, ¿sí? Y que eso me va a impulsar a seguir avanzando, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces, pero pues en algún punto la persona no va a estar lista y estemos dispuestos a escuchar ese reclamo del consultante ante esa pregunta en particular, ¿sale? Aquí la estrategia de intervención pues puede ser una especie de acompañamiento para que el consultante vaya explorando estas creencias que tenía en torno al antes y después a la pérdida.
Y esto puede implicar el cuestionamiento de cómo es que esta pérdida ha afectado a su sentido de vida, a su propósito, a sus metas, y cómo puede reconfigurar o puede resignificar esa experiencia. La pérdida de un hijo, por ejemplo, es un quiebre completo de la de la expectativa de vida, ¿sí? Porque la expectativa de vida ya nos lo decía en algún momento, me lo decía en algún momento mi maestro Francisco Leiva, ¿no? En la carrera, nos decía, lo normal o lo esperado, el ideal es que un padre sea quien entierre perdón, un hijo es quien entierra a su padre. Y ese es un planteamiento social, sociocultural muy arraigado en la estructura psíquica del individuo. Y que de repente muera el hijo, ¿no? Es un quiebre con el planteamiento cultural, ¿sí? Entonces, el desarrollar justamente o el reestructurar ese planteamiento en la estructura psíquica del consultante es indispensable, porque así le permite reestructurar esa idea, ¿sale? Y aceptar desde un punto de vista intrapsíquico y casi ontológico la pérdida de ese ser querido, ¿sale? Entonces, habremos de explorar, pues, las creencias que el consultante tenía antes y después de la pérdida, ¿vale? En segundo momento, habremos de reconstruir la identidad del consultante. Pues, el duelo afecta profundamente la identidad del doliente, especialmente si la relación con el fallecido era fundamental en su vida. Y este proceso de reconstrucción implica redefinir quién es el fallecido, ¿sale? En un mundo donde ya no va a existir, ¿sí? En donde este ser amado ya no va a estar presente. La identidad se reconstruye a partir de la integración de la pérdida y de la forma en que el doliente se relaciona con los recuerdos de esta persona fallecida. Y aquí los elementos, los aspectos a considerar en la reconstrucción de la identidad es la redefinición de los roles, es decir, que el consultante, em, que entienda que el consultante tuvo la pérdida de un rol importante, ¿sale? Por ejemplo, que perdió a un cónyuge, que perdió a un hijo, que perdió a un amigo en relaciones muy cercanas, ¿no? Que perdió a un padre, a una madre, ¿sale? Habremos de contemplar también que hay que integrar la pérdida en la identidad del consultante, ¿sale? Y hay que hacerle ver al consultante y hacer consciente en el consultante cómo la experiencia de la pérdida ha cambiado sus pautas de vida, ¿sale? Y las pautas de vida que van desde las propias rutinas hasta su filosofía de vida, ¿sale? Y así creamos una nueva narrativa para poder incorporar, ¿sí? La pérdida a la historia personal de tal forma, de una forma tan sino neutral, por lo menos limpia de toda sintomatología para que le permita avanzar. Porque una sintomatología de duelo es un factor más para que el consultante se impida crecer, se impida continuar avanzando. Un terror nocturno, por supuesto que va a generar una incomodidad al momento de irse a la cama a dormir. Y sabemos que ese sueño interrumpido pues va a desencadenar estrés y va a desencadenar enfermedades crónico-degenerativas incluso, ¿no? Entonces, cualquier sintomatología de un duelo no resuelto va a disminuir la calidad de vida del consultante. Entonces, el recuerdo debe estar ausente de toda sintomatología de duelo, ¿sale? De toda sintomatología de trauma. Ujú. Y para ello, pues habremos de ayudar al consultante a explorar y resignificar los roles de vida que tenga, ¿sale? Que permitirle al consultante reconocer que su experiencia de vida ha cambiado, que la visión que tiene de sí mismo se ha modificado, ¿sale? Que el rol que ejercía de padre, sobre todo de niños que eran hijos únicos, ¿no? Que su rol de padre ya no va a estar presente, ¿sí? Y que muchas veces ese rol de padre lo va a querer traspasar hacia otras personas, hacia otros menores. Y eso no es
lo complicado, ¿eh? Eso no es lo disfuncional. Lo disfuncional es generar una sensación de, de compensación. No sé si han visto alguna vez una película que se llama El Niño, es una película de terror en donde supuestamente la historia original era que la pareja perdió a su hijo, ¿no? Y entonces crean o bueno, adoptan a un muñeco y a ese muñeco lo plantean como si fuera el hijo real. Esa es una confusión, ¿sale? Y esa confusión es justamente un desorden en esta, o una compensación en torno a la pérdida, ¿sí? Entonces, ese tipo de planteamientos pues llegan a ser disfuncionales. ¿Vale? Ese tipo de compensaciones o de confusiones en buscar el ejercicio del rol con otra persona que complemente a la persona fallecida, pues no es funcional, ¿vale? Porque crea confusión. Y no solamente confusión en el individuo, en el consultante, sino crea confusión en aquel a quien está sustituyendo, ¿vale? Y es justamente como las personas o las parejas que no han resuelto un duelo de sus hijos fallecidos y tienen otro hijo, a ese segundo hijo le generan una carga brutal, ¿sí? Es una carga que no es propia de él, que es propia de los padres. Entonces, los padres habrán de tocar con el duelo, establecer ese contacto para, para no enfermar a su propio al segundo hijo, ¿sale? Y enfermarlo a nivel emocional, psicológico y físico, ¿sale? Bueno, ahora la relación continua con el fallecido. Aquí el autor, Niemeyer, sostiene que el duelo no implica superar la pérdida per se, sino más bien encontrar una manera de mantener una conexión simbólica con el ser querido de una forma saludable, ¿vale? Y aquí recalco la palabra saludable, ¿sí? Porque en el caso, por ejemplo, de la película esa que les comentaba del niño, ¿no? El niño se llamaba pues justamente pues no es un parámetro saludable, ¿no? Que pues por obvias razones, por lógica, ¿no? O sea, el depositar la energía psíquica en un muñeco y plantearlo como real no es saludable, es incluso hasta esquizoide, ¿sí? Entonces habrá que definir perfectamente esta palabra de saludable, ¿no? Y así el consultante en esta relación saludable, en este símbolo saludable, pues puede establecer una relación con la persona fallecida, ¿no? Y lo puede hacer a través de recuerdos, a través de rituales o a través de legado simbólico que el fallecido ha dejado, ¿vale? Y aquí este concepto es realmente útil para que las personas pues encuentren cierto consuelo, ¿no? En todo en ese dolor que están presentando y puedan mantener una conexión activa con la memoria del ser que ya no tienen presente, ¿no? Entonces, esa conexión simbólica es el ancla, ¿no? El ancla que va a permitir seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues se puede trabajar todo eso, ¿vale? Y bueno, el mantener entonces un vínculo simbólico con el fallecido, pues lo podemos hacer a través de guardar objetos significativos, por ejemplo, escribir algunas cartas, visitar algunos lugares en donde visitaban en conjunto, como el caso que les había presentado al inicio. ¿Vale? También podemos recordar los valores, ¿no? Hacer propios algunos valores que el consultante tenía, quizá hacer memoria de algunas enseñanzas o algunas aportaciones que haya dejado. Este, También podríamos pues desencadenar algunos planteamientos en torno a lo que dejó, ¿no? En torno a lo, pues, si no material, por lo menos lo tangible, ¿sale? Por ejemplo, el jardín, ¿no? El jardín que es algo muy común sobre todo en personas ya adultas, ¿no? El jardín que cuidaba, ¿no? O una flor en particular, aunque en lo personal yo tomaría un cierto cuidado porque la flor muere, ¿sí? Entonces puede ser un poco peligroso. Si no se ha resignificado completamente la pérdida,
si no se ha integrado a la mente del consultante, el evocar luego la asociación con ese objeto, que es la flor, que es fácil de que se pueda llegar a morir, puede involucrar justamente un conflicto, un segundo conflicto, ¿sale? Porque imaginen que la persona perdió a su esposo, ¿no? Que cuidaba su jardín, y ustedes depositaron la carga psíquica en una flor, y la flor, pues hay una tormenta y se muere la flor, ¿no? O queda destruida, ¿no? Y la consultante ve la flor ahí destruida y empieza a llorar y empieza a generarse un conflicto. Entonces, pues podría ser peligroso, ¿no? Ya al final de todo el proceso, cuando el consultante ya haya resignificado esa pérdida, pues podríamos ocupar esa herramienta, ¿no? Ya que el consultante entienda que no es la flor, sino que es el parámetro psíquico que ella tiene y que puede depositar no solamente en la flor, sino en cualquier otro objeto, ¿sale? Que le evoque el recuerdo de su familiar, ¿sale? Entonces ahí tengan ustedes cuidado con ese parámetro, ¿ok? Bueno. Y ahora esta frase de esta palabra, ¿no? Sí, frase de crecimiento postraumático, ¿no? El proceso de reconstrucción de sentido, pues puede llevar al doliente a un crecimiento personal significativo. Y eso es a lo que se refiere este crecimiento postraumático, a la resignificación derivada de la no es resignificación, es al crecimiento, tal como lo está diciendo, es al crecimiento derivada del trauma, ¿sale? Derivado de la sintomatología que tuvo y que generó una pauta de crecimiento, ¿sale? Y este crecimiento no significa que la pérdida deje de ser dolorosa, sino que a través de este duelo, la persona puede desarrollar o potencializar sus mecanismos de resiliencia, puede redefinir sus prioridades y encontrar nuevos propósitos, ¿no? Que es lo que hemos estado trabajando a lo largo de toda esta sesión. Y ya, bueno, y hemos visto justamente cómo en muchos casos la pérdida motiva a las personas a ayudar a otros o a contribuir de alguna forma a la comunidad o a ciertas asociaciones civiles en honor justamente a esa pérdida que tuvieron, ¿no? Y ya algunos elementos de este crecimiento postraumático, pues involucra, pues, redefinir las prioridades y los valores, crear un propósito a partir de esta pérdida, potencializar sus estrategias de inteligencia emocional, o si lo quieren otro término, de fortaleza emocional, ¿no? Y aquí pueden ustedes ir explorando algunas formas de canalizar estas emociones en actividades significativas, ¿no? Por ejemplo, pueden ustedes incentivar el voluntariado, la educación sobre el duelo, la creación de un proyecto que tenga que ver justamente con algún planteamiento de la razón de su muerte, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de cáncer, ¿no? Proyectos sociales que involucren ese autocuidado, ¿no? La prevención de esa enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos visto justamente cómo muchas asociaciones tienen el nombre de las personas que pues, fallecieron, ¿no? En virtud del ser querido que fundó esa institución, ¿no? Esa asociación, ¿vale? Bueno, aquí les planteo estas estrategias de intervención. Por ejemplo, podemos ocupar algunas técnicas de escritura terapéutica. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, podemos pedirle al consultante que escriba una carta a la persona que murió, ¿no? Expresando todo eso que le hubiera podido haberle dicho en persona, ¿no? De los aprendizajes, eso me gusta mucho, de los aprendizajes que ha tenido a través de su duelo, a través de que ya no esté presente. ¿Vale? También en torno a la reestructuración de creencias, podemos trabajar en la identificación de ciertas creencias que pueden limitar, por ejemplo, nunca seré feliz sin él, ¿no? O sin ella, ¿no? Es una experiencia limitante, entonces podemos explorar a través de algunas estrategias racionales emotivas, ¿no? Para poder, pues, complementarlas o romperlas incluso, ¿no? También de igual forma podemos reconstruir una historia de vida, ¿no? Y aquí podemos crear una línea del tiempo, por ejemplo, en donde pues, el consultante marque como los momentos importantes de su vida, ¿no? La relación que tuvo con el fallecido, los cambios que experimentaron juntos, ¿no? A lo largo de esa vida, juntos, y también, por supuesto, los cambios que experimentó
derivado de la pérdida, ¿no? También puede ser. Y las técnicas metafóricas que son tan buenas, ¿no? Yo en lo personal ocupo siempre estrategias metafóricas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decirle al consultante que elija una metáfora que represente su proceso de duelo, por ejemplo, ¿no? El mismo proceso que sea que se busque generar una metáfora en relación a ella, en relación a este proceso, ¿sale? Y puede aquí el consultante decir, no, pues me siento como como si mi casa estuviera hecha sobre, o mi casa hubiera perdido las raíces, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Y así también eso ayuda a poder complementarla. Y eso, en lo personal, me gusta utilizarlo para generar estrategias de intervención en hipnosis clínica. Eso mismo que el consultante me está diciendo en su metáfora de que perdió las raíces de su casa, lo que yo hago es ocupar ese mismo discurso para generar una estrategia de hipnosis clínica, una metáfora, una sugestión. Y en el trance hipnótico, fortalecer las raíces, cambiar las raíces incluso y colocar un cimiento más fuerte y que asocie ciertos valores propios a esos cimientos que estamos colocando de una forma simbólica. ¿Vale? Ya iremos explorando a lo largo de los siguientes módulos y de nuestras siguientes sesiones estrategias para poder profundizar en todo esto que estamos analizando. ¿Sale? Entonces, pues este ha sido este modelo constructivista narrativo, ¿no? Basado justamente en el modelo o en la psicología constructivista, ¿no? Y pues ya hemos visto cómo pues ofrece una perspectiva profunda y dinámica del duelo, ¿no? Como, y activa por parte del consultante, ¿no? Que está basada en la reconstrucción de significados, en la integración de la pérdida, ¿sale? Y que justamente pues permite que esta intervención pues se centre en el propio consultante para poder redescubrir, redefinir su identidad después de esa pérdida, ¿no? Y construir una nueva relación simbólica ahora con el fallecido, ¿sale? Y encontrar un propósito pues mucho más significativo en su vida, ¿no? Recuerden, procurar a lo largo de todos estos modelos, siempre estuvo presente el hecho de proporcionar un espacio seguro para la reflexión, para la expresión emocional, ¿sale? Para que así el consultante pueda transformar el dolor de la pérdida en una fuente de crecimiento y sobre todo de sentido, ¿sale? Entonces, pues esto ha sido esta segunda parte de este módulo. Estas son algunas referencias que yo tomé para el desarrollo de estas dos partes. Así que, pues, hasta aquí concluimos esta segunda sección. Y la siguiente sesión, pues vamos a revisar lo relacionado a los primeros auxilios psicológicos, que es una parte fundamental de cualquier tanatólogo. Porque en el momento que sucede una pérdida reciente, una muerte reciente, el consultante está agitado, está desestructurado, desestabilizado y podemos aplicar estrategias muy superficiales para regular sus emociones. Pero, pues eso lo revisaremos en la siguiente sesión. ¿Vale? Hasta aquí voy a detener esta clase.